Bueno, mi nombre es María Paola Rodríguez y hago parte de este equipo de profesionales de Terapia On Click. Y bueno, llevo trabajando en el campo de la psicología clínica ya casi por 13 años. Y he tenido la fortuna de acompañar muchos procesos en el campo también de la psicología de la salud y rehabilitación física y cognitiva. Entonces, bueno, he tenido como la fortuna de acompañar procesos de personas que han tenido distintas vivencias de enfermedad, ya sea por tal vez que han tenido algún accidente, que han dejado alguna lesión medular o accidentes cerebrovasculares, también con enfermedades crónicas y también pues ya cuadros propios de la psicología clínica, trastornos de depresión, ansiedad, duelos. Entonces, bueno, a veces con situaciones que traen pues cargas de sufrimiento. Entonces, bueno, creo que ya vamos a ir como dando inicio un poco más a este tema. Y bueno, creo que primero para empezar a proponer este tema, creo que lo primero que se me vino a la mente es las consultas que ahorita estoy teniendo y creo que también el momento de vida en el que estamos, ¿no? Porque creo que con todo este tema de la pandemia hemos empezado a sentir muchas amenazas tal vez de nuestra propia vida, amenazas de una estabilidad familiar, de una estabilidad económica. Bueno, tal vez han venido pasando muchas situaciones en donde hemos sentido que cosas tal vez que sentíamos más seguras, ahorita hemos visto un poco más la fragilidad humana. Entonces, creo que con todas estas situaciones que estamos viviendo por una pandemia que ha llegado de manera inesperada y repentina, creo que pues surge proponer este tema el día de hoy. Entonces, bueno, vamos como les decía, dar inicio a esta charla y quisiera irles contando un poco pues de como tal, un poco el tema de la enfermedad, también ir hablando de unos ajustes psicológicos que también empezamos a vivir tanto a nivel personal por una situación de enfermedad que tenemos, y también empezamos a ver cómo empieza también a surgir un proceso de ajuste a nivel de familia psicológico. Entonces, no es solamente la persona la que tiene un proceso que tiene que pasar, sino todas las personas que están conviviendo también empiezan a experimentar muchas situaciones que van a requerir pues de unos procesos para adaptarnos a una situación que nos está forzando. También quisiera ver cómo los modos de ser en algunas ocasiones pueden ayudarnos o no a una vivencia de un ajuste que vamos a vivir. Y también vamos a empezar a ver cómo tal vez hay un proceso de reorganización familiar donde empiezan a ocurrir muchísimas cosas y bueno, creo que de pronto alguno lo está viviendo en este momento. Entonces empezamos a ver muchos cambios y eso también lo vamos a tratar y mirar algunas herramientas que creo que pueden llegar a ser muy útiles para todo este momento de vida que están pasando y llegar a mirar cómo se pueden implementar ciertos cambios en el estilo de vida. Entonces eso es lo que quisiera como compartirles pues el día de hoy en este espacio. Entonces seguramente vamos a empezar a ver que cuando empezamos a hablar de enfermedades, tal vez se nos vienen muchas cosas a la mente porque por simplemente el hecho de existir ya estamos como propensos a tener una enfermedad, ¿no? Es algo que sencillamente está por el hecho de estar vivos. Entonces empezamos a ver cómo de pronto hay enfermedades que son más transitorias, hay ciertas enfermedades donde tal vez nos incapacitan unos días y luego volvemos a retomar como el día a día pues, sin mayor inconveniente, pero también empezamos a ver cómo pueden empezar a surgir ciertas enfermedades que pueden ser ya un poquito más duraderas en el tiempo, que ya pueden tener como una carga más impactante tanto para la persona como la familia, que tal vez nos impliquen unos cambios más drásticos. Entonces creo que todo esto empezamos como a vivir unas situaciones nuevas y totalmente inesperadas en todo este mundo digamos, de la enfermedad, ¿no? Y esas son las que quiero tratar el día de hoy. Aquellas enfermedades que llegan de manera inesperada, que llegan de manera repentina
y que ya nos empiezan a cambiar mucho nuestro día a día, ya nos empiezan a impactar de una manera ya importante, tal vez el momento actual, pero tal vez a futuro también vemos que pueden haber algunos cambios. Entonces, esas son las que yo quiero compartirles el día de hoy. Y bueno, cuando tal vez empezamos a vivir una situación de enfermedad, que tal vez alguno esté pasando por esa situación, empezamos a sentir que tal vez ya nuestro organismo no funciona de la misma manera. Tal vez si tenemos una dificultad a nivel de los pulmones o a nivel del riñón, a nivel del corazón, de pronto empezamos a sentir que nuestro organismo no está exactamente igual que antes. De pronto estamos experimentando fatiga o dolores de cabeza si hay algo a nivel cerebral, o podemos estar experimentando como cambios de nuestro cuerpo y empezamos a conocernos. Empezamos a conocer cómo reaccionamos, empezamos a conocer de pronto los ritmos que ahora empieza a tener nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces no es algo que ocurra solamente en una parte específica, sino que seguramente todo nuestro cuerpo siente el impacto de que algo que de pronto antes funcionaba de una manera óptima, de pronto en este momento no está funcionando de la misma manera. Entonces empezamos a experimentar muchos cambios. Y bueno, entonces empezamos a conocernos un poco y a descubrir algo que antes no estaba con nosotros. Antes no teníamos que de pronto tener una debilidad en alguna parte del cuerpo, de pronto nuestra agilidad era la misma y empezamos a experimentar ciertos cambios. Bueno, y también digamos que la enfermedad usualmente tiene algunas causas que son conocidas, em, que eso permite también un tratamiento también para los médicos, para guiarnos más, pero también ocurre que pueden haber algunas situaciones que no son tan claras, ¿no? Igualmente vamos viendo que generalmente la evolución de un cuadro también es conocido y eso lo estamos viendo ahorita mucho con la pandemia, con el COVID, ¿no? Como en la medida que se va conociendo un poquito más del manejo, un poco más cómo puede ir evolucionando un cuadro, creo que eso ha dado como una tranquilidad también a los médicos en la medida que puede tener más alternativas de manejo, ¿no? Sé que ahorita pues hay muchas manifestaciones y cada persona a veces le puede afectar de una manera más fuerte que a otras personas, pero usualmente creo que ya al tener un poquito más de herramientas puede dar más tranquilidad en el manejo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estamos empezando a vivir. Igualmente con las enfermedades hay como ciertos síntomas, ciertos signos, ¿no? Ya pueden ser como a veces un dolor que nos está avisando que algo está pasando y ahorita está mucho más latente con el COVID, que estamos mucho más alerta a síntomas que de pronto antes los pasábamos desapercibidos, de pronto antes una gripa no nos estábamos tan alertas de un dolor de cabeza, de si nos dolía la garganta, si tenemos fiebre. Y en este momento esos síntomas nos están avisando que puede haber algo más y digamos que actuamos de una manera distinta a como si antes teníamos un cuadro gripal, pues no, usualmente no hacíamos como tantas cosas como lo que ahora requerimos hacer o que son como señales de alarma. Entonces la enfermedad pues va teniendo distintas como manifestaciones, cursos. Igualmente podemos experimentar con una enfermedad o con una situación de salud, podemos ver que tenemos alguna limitación para ciertas actividades. De pronto ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, de pronto ya no podemos, digamos, la parte social, hay una restricción, de pronto nos han dicho que empezamos a utilizar oxígeno, de pronto ya no podemos salir de alguna manera como hacíamos antes. Igual ahorita hay una restricción también por la pandemia, ¿no? Pero puede haber una restricción mayor por una condición médica que nos implica, digamos, un tiempo que tenemos pues, que cuidar un poco más ciertas cosas, o que necesitamos cuidado, que necesitamos acompañamiento, o que necesitamos una ayuda técnica, como una silla de ruedas, como, bueno, muchas cosas. Entonces empezamos a conocer todo, pues un mundo distinto y a vivir unas situaciones que antes no vivían y adicionalmente con el tema de la pandemia, pues creo que se empiezan a juntar muchas cosas. Y creo que ahorita podemos ver cómo tal vez no es solo una persona la que tiene una situación de enfermedad, sino que pueden haber muchas personas en una misma familia que pueden estar con una situación de enfermedad. Y no solamente ha sido por el COVID, ¿no? Hay muchas
personas que han tenido que pasar por situaciones distintas, como que ha aparecido tal vez ya sea una enfermedad física, mental, que tal vez nunca estaba o no se había visto y en este momento tal vez ha surgido. Entonces, adicionalmente al tema de pronto de la pandemia o del COVID, pues también han surgido muchas situaciones que creo que pues hay que hacer frente y muchas veces sentimos que estamos muy como vulnerables, como que ha sido un momento difícil para muchas personas y empezamos a pasar por muchas vivencias y muchas situaciones. Y una de las cosas que creo que más nos pueden ocurrir es preguntarnos, ¿no? ¿En qué momento nos cambió la vida? ¿En qué momento ha pasado tantas cosas? Y creo que pues eso es como esperado, ¿no? Como que no estábamos preparados de pronto a vivir de una manera distinta en un momento dado y sentimos que la vida nos está forzando a dar muchos cambios. Entonces creo que esto puede como ir pasando poco a poco y aquí es donde yo les hablaba del proceso psicológico que todos empezamos a pasar, ¿no? Y es un proceso esperado. Pero con este proceso psicológico también va muy ligado la comunicación que tengamos con toda el área médica. Creo que al principio, cuando hay una enfermedad, también puede haber como mucha información de los médicos y sentimos como que no podemos procesar todo lo que nos están diciendo en un momento dado, que a veces nos empiezan a hablar de muchísimas cosas y no estamos como de pronto comprendiendo toda totalidad, pero en la medida que va pasando el tiempo, creo que poco a poco vamos a ir como asumiendo qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que está impactando. Y creo que en esos momentos es muy importante la comunicación que tengamos con los médicos, con los terapeutas, con algo de pronto que ha sido totalmente nuevo, como una depresión de pronto que se ha hecho latente, como una situación de enfermedad física, algo cerebral. Entonces, todo tal vez es nuevo porque nunca habíamos vivido anteriormente esa situación. Entonces, todo esto va a requerir de un acompañamiento, de un apoyo, de resolver muchas dudas que tengamos, tanto para la persona que está con una situación de enfermedad, como para la familia que está también acompañando en estos procesos. Entonces empezamos a vivir una serie de etapas, como les decía, de ajuste psicológico, en donde muy seguramente pues lo más esperado es que haya un impacto emocional porque las emociones están comunicando que algo está pasando, ¿no? Y seguramente si estamos sintiendo amenazada nuestra salud, si estamos sintiendo amenazada nuestra estabilidad, nuestros proyectos, nuestra tranquilidad, pues lo más esperado es que tengamos miedo, porque estamos sintiendo que algo puede pasar. Estamos como esperando que algo nos pueda ocurrir en este momento o en un momento cercano. Igual puede ocurrir que sentimos que nos arrebataron de una manera inesperada nuestra salud como la teníamos antes y nos pueda generar rabia, ¿no? Entonces empezamos a tener muchísimas emociones que pueden surgir frente a algo que realmente no esperábamos. Y también puede pasar que estemos pensando como en qué momento nos despertamos, ¿no? En qué momento ya va a estar todo más tranquilo, en qué momento vamos a volver a como estábamos antes, como que tal vez nuestro cuerpo nos está cuidando de un sufrimiento que no estábamos, que no, pues no estábamos como esperando. Era algo que llega de manera repentina. Entonces estamos cuidándonos nosotros mismos de no pasarla mal, ¿no? Entonces, también puede pasar que sentimos que somos como que estamos en una película. Entonces, que somos como los espectadores, pero que no estamos, que lo estamos viendo de lejos, ¿no? Y todo esto, digamos, que empieza a pasar porque no estábamos preparados realmente a que una situación nos cambiara tanto de pronto la vida, ¿no? Nos cambiara tanto el día a día, nos implicara tantas cosas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, laboral. Entonces empezamos a pasar por todas esas etapas, en donde seguramente también puede pasar como que pensamos que es una situación temporal, que la vamos a vivir de cualquier manera, que seguramente va a pasar pronto y que no tenemos que hacer mayor esfuerzo, cuando nos han dicho de pronto médicamente que es algo que tenemos que ir con calma, que tenemos que ir mirando la evolución, que puede generar cuadros, algunos cambios importantes a futuro. Entonces creo que también acá nos empezamos a cuidar mucho y sentimos que no estamos viviendo eso, ¿no? Como que estamos negando
que esa situación pueda pasar. Igual estas etapas que les voy contando van a ir pasando, pero no siempre se dan de la misma manera en todas las personas, ni tienen un orden. Creo que varía mucho porque primero, pues cada cuadro médico es muy distinto, la evolución es muy distinta. Hay cuadros médicos donde hay algo que es progresivo, en otros casos ocurre algo y luego solo es como la evolución que se espera. También hay otros cuadros que son crónicos, entonces que en el tiempo pueden aparecer algunas cosas. Entonces también va dependiendo, va muy ligado también a todas esas cosas y también va ligado a nosotros cómo tendemos a responder a esas situaciones y la manera de ser de cada uno, ¿no? Entonces también cada uno va teniendo una lectura muy distinta de la situación que le esté pasando, ¿no? Creo que cuando hay personas que se sienten que estaban como en el culmen de su vida profesional o que estaban con una vida muy activa y de repente como que interrumpen ese día a día, también tiene un impacto muy distinto. De pronto una persona que ya estaba más en casa, más tranquila, que tiene más tiempos para una recuperación o para un tratamiento, para un proceso. O también puede ocurrir con una persona muy joven que está estudiando, que está trabajando una maestría, que está haciendo muchas cosas y de repente siente que le ocurre esta situación. Las lecturas pueden ser muy distintas también dependiendo del momento de vida, de muchas cosas, ¿no? Que va viviendo la persona. Entonces creo que todo esto lo va viviendo cada persona acorde a su realidad, a su momento, a cómo está percibiendo el mundo. Y bueno, también digamos que hay otra de las etapas donde tal vez esperamos como el 100% de mejoría, ¿sí? Y seguramente pues es muy bueno uno tener unas expectativas altas, pero también tenemos que ir muy ligados a cómo vaya evolucionando, a lo que nos hayan dicho médicamente. Yo he tenido algunos pacientes que han tenido lesiones medulares y han estado en silla de ruedas en un momento y tal vez la lesión aún no se puede ver con claridad qué tan permanente puede ser. Y seguramente hay muchas personas que he visto que se han puesto metas de en 3 meses voy a estar caminando. Y bueno, cuando no ocurre tal vez eso, tal vez la frustración puede ser muy grande, tal vez la angustia puede ser muy grande. Entonces creo que también en esa medida tenemos que ver lo que está en nuestras manos y lo que se nos sale de las manos, ¿no? Como qué metas dependen de mí, qué metas dependan de otras situaciones externas que no puedo controlar. Porque creo que puede ser muy distinto empezar a pensar, bueno, yo, ¿qué está en mis manos, no? Puedo cada día trabajar para ir mejorando, para ir favoreciendo alguna situación, pero tal vez los resultados como tal no están en nuestras manos. Entonces creo que también es ir conociendo un poco hasta qué se me sale a mí de las manos, ¿no? Y bueno, otra de las etapas que creo que muchas veces se experimenta es esa tristeza que a veces empezamos a sentir como, y aquí es cuando la familia ha visto que se angustia muchísimo, porque les da miedo que la persona esté deprimida, les da miedo que ya no vaya a salir adelante. Y creo que, como les decía antes, las emociones nos están comunicando muchas cosas. Y esto es parte de ir evolucionando en ese proceso de ajuste, porque muy seguramente cuando la persona tal vez se da cuenta que no va a alcanzar el 100% de mejoría, sino que tal vez hay un 90% o que tal vez va a implicar algunos cambios a futuro, ya sea por ejemplo, hacer un cambio de alimentación, de tener que utilizar insulina, bueno, de muchas cosas que tal vez se empiezan a presentar. Entonces, cuando empezamos a ver que de pronto nuestra salud ya ha dejado de ser como era antes, tal vez empieza a surgir un poco la tristeza, ¿no? La tristeza de ver que hay algo que tal vez no ha dejado de ser de la misma manera que era antes. Entonces también empezamos a ver cómo estas emociones empiezan a comunicar muchas cosas y aquí les decía a las familias que es válido también que las personas puedan expresar esas emociones porque así reconocemos que algo de pronto está dejando de ser de la misma manera. También podemos generar como una otra etapa que es una reacción como contra esas cosas que nos están ayudando, pero que antes no las teníamos. Por ejemplo, si empezamos a necesitar un bastón o si necesitamos a tener que utilizar el oxígeno en un momento dado, un CPAP, un BiPAP,
o si necesitamos utilizar como un bastón, de pronto, o si hay algo de pronto de memoria y tenemos que utilizar ciertas ayudas, y nos vamos dando cuenta que antes no las usábamos, es esperado que tengamos cierta resistencia a utilizar ciertas ayudas. Entonces, es como una parte de un proceso porque antes no la estábamos necesitando, y es algo que nos están como, muchas veces sentimos que es algo forzado, que nos están imponiendo, ¿no? Hay a veces cambios de alimentación drásticos, hay muchas situaciones que a veces nos cambian muchísimo el día a día y es normal que generemos cierta reacción, ¿no? Como cierta em, resistencia a generar esos cambios, pero luego la idea es tender como adaptarnos a esa situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que todo esto pues vamos como muy ligados a que es una situación que no esperábamos y cuando nosotros de pronto vemos una persona que con una situación realmente impactante, que está afectando el día a día, que está afectándolo grandemente, y vemos que la persona no tiene ninguna como reacción, lo vemos totalmente igual, creo que también es llamativo mirar qué puede estar pasando, ¿no? Con una persona que de pronto tal vez no tenga como ninguna respuesta, porque como les decía, las emociones comunican que muchas cosas valiosas en nuestras vidas pueden estar pasando. Y bueno, y aquí quisiera que de pronto cada uno seguramente están viviendo muchas situaciones difíciles, muchas situaciones que de pronto se sientan más identificados con unas cosas que con otras, pero muchas veces nuestro modo de ser nos puede ayudar a vivir esta situación, pero a veces también nos empieza como a dificultar un poco de esta vivencia. Por ejemplo, cuando tendemos a ser muy perfeccionistas y sentimos que esto nos empieza a controlar mucho y tal vez nuestro cuerpo no responde de la misma manera, tal vez las cosas que hacíamos antes ya no están como fluyendo de la misma manera. Y si queremos hacer todo como perfecto, seguramente nos vamos a sufrir un poco más, ¿sí? Como a tener un sufrimiento mayor del que ya de por sí una situación trae. Y seguramente vamos a aumentar como el malestar, tal vez nuestro proceso se pueda ver un poco interferido si no sabemos manejar un poco como esa tendencia, ese perfeccionismo. Igualmente a veces ocurre también que hay personas que quieren guardar muchísimo las emociones, tal vez porque no les gusta cómo se vivencia una emoción, no les gusta mostrar esa emoción que están sintiendo. A veces pueden pensar que uno puede ser como muy frágil, como muy débil con una situación al mostrar cierta emocionalidad. Podríamos creer que nos vemos muy frágiles, ¿no? Y a veces no nos gusta. Pero si, digamos, no sabemos manejar esa tendencia como a guardarnos las cosas, pues muy seguramente en algún momento tal vez las mismas emociones quieren surgir de otra manera, ¿no? Ya sea por lo que hablamos de somatizar, que el mismo cuerpo habla a veces y empezamos de pronto a tener ciertas como quejas, dolores de estómago, dolores de cabeza, que de pronto no es por el mismo cuadro médico, sino que a veces de acumular tantas cosas que no hemos podido elaborar, ¿no? Tal vez si una persona guarda mucho sus emociones, pero ha aprendido en la vida que tal vez le ha convenido escribir cuando se siente mal, de alguna manera, como canalizar esas emociones, o se ha encontrado una persona que siente de mayor confianza y siente que puede conversar de todo esto que está viviendo, pues muy seguramente va a ser como una vivencia mucho mayor, ¿no? Ya va dependiendo de lo que cada uno se va conociendo, lo que cada uno va decidiendo en su modo de ser para afrontar distintas situaciones. También pueden haber como muchas personas que buscan como la ayuda de los demás, ¿no? Como que en su modo de ser siempre están buscando la aprobación, la ayuda, y seguramente al principio todo esto va a ser muy útil, porque al principio pues vamos a necesitar mucha ayuda y al principio seguramente va a haber médicos, la familia, personas muy cercanas, pero poco a poco la idea es que la persona también se vaya fortaleciendo y vaya haciendo cosas un poco más autónomas, más de manera independiente. Entonces creo que va siendo como un punto medio que hay que encontrar en estos modos de ser, así como hay personas que también buscan mucho llamar la atención.
¿no? Y seguramente al principio eh, nos volcamos mucho en la persona con una situación de enfermedad. Estamos todo el tiempo como pendientes de cómo está, bueno, entonces seguramente sí se va a sentir bien la persona que está buscando llamar la atención. Sin embargo, con el tiempo, si esto no se puede manejar, todas las personas, como vamos a ver, tienen un impacto, la familia también, y si de pronto no estamos como viendo también las necesidades del otro, si no estamos viendo solamente como nuestras necesidades, ya hay un aumento de actividades usualmente con toda la familia. Entonces, si no estamos como equilibrando un poco las cargas, seguramente las demás personas también pueden tener una sobrecarga mucho mayor si no sabemos cómo manejar de pronto ese buscar siempre llamar la atención, ¿no? Creo que aquí es que tanto también estoy pensando en el otro, ¿no? A pesar de que me cuesta no llamar tanto la atención, a pesar de que sé que para mí es importante llamar la atención, es hasta qué punto yo empiezo también a manejar esa, como esa manera que yo tengo de ser, ¿no? Como yo lo he manejado de la vida y hasta qué punto también estoy pensando en las personas que quiero, los que están alrededor mío. Y bueno, estos son como uno de los ejemplos de modos de ser y creo que cada uno puede verse, ¿no? En estas situaciones como si le está ayudando, si no le está ayudando su propio modo de ser, de ver la vida, qué tanto creen que les puede generar como de pronto más angustia, ¿sí? Entonces es ver hasta qué punto le están pudiendo como controlar y poder manejar para ayudar a que toda esta vivencia sea un poquito más llevadera. Igual hay ciertas formas de responder, ¿no? Ante estas situaciones. Tal vez hay personas que de pronto en sus mismas situaciones que están viviendo o en las mismas familias, hasta con la misma pandemia, nos damos cuenta que hay muchas personas que, por ejemplo, han tomado esta situación de pandemia con mayor tranquilidad, mientras que hay otras personas que con la misma situación están presentando un nivel de angustia mayor, ¿no? Entonces, a veces son las comorbilidades, a veces es la edad, pero a veces son personas con la misma edad, con la misma situación, y hay una diferencia muy grande, ¿no? De pronto en el nivel de angustia que algunos presentan, y eso está muy ligado a cómo es cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿Qué es lo que más le parece fácil manejar? Entonces, todo esto va muy ligado a cómo somos como seres humanos y cómo vamos como viviendo esta situación. Bueno, veo que de pronto están escribiendo. Bueno, al final voy a ir respondiendo algunas preguntas y algunos comentarios, lo que quieran hacer, con mucho gusto. Y bueno, también vamos a ir viendo cómo en el proceso de ajuste familiar también empezamos a vivir muchas cosas, ¿no? Entonces, tal vez cuando hay alguna situación de enfermedad inesperada, también la familia empieza a sufrir muchos cambios, porque tal vez al principio están bombardeados de mucha información, ¿no? Y también al principio están es pendientes de resolver cosas, de resolver qué hay que hacer de pronto si es en la clínica o si es en la casa, o si era la persona que hacía ciertas cosas y ahora otras personas los tienen que asumir. Entonces empezamos a vivir muchos cambios también a nivel de familia, en donde todos empezamos como a tener un impacto y a redistribuirnos y a empezar a conocer qué fue lo que pasó, cómo es el mejor acompañamiento, cuidado, qué hay que hacer. Entonces empezamos como a recibir muchísima información de una situación que ha pasado en un momento determinado. Entonces también empezamos como familia a vivir ciertas etapas. Entonces en esas etapas también la parte pues médica es muy importante o terapéutica, que nos vayan contando cómo puede ir como evolucionando, cómo podemos reaccionar mejor. Entonces, todo esto como que nos va dando como unas luces de qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, también igual va a haber una afectación emocional de todos. Entonces, hay una afectación emocional también de todos los miembros de la familia. De pronto a veces como que no se hace tan evidente, pero poco a poco lo empezamos como a identificar de una manera más clara. Entonces, tal vez no queremos como afectar a la persona que tiene una situación de enfermedad y queremos como estar bien, cuando realmente todos empezamos a tener una afectación. A veces es el papá, la mamá, el tío, el hijo, y todos de alguna manera estamos viendo una situación de una manera distinta. Entonces, es importante como que también esa parte emocional se dé, que en algún momento se puede hablar de lo
de lo que ha pasado, se pueda como ver cuál ha sido el impacto que está teniendo para la persona una situación de salud, ¿no? Entonces, y como les decía, puede que ahorita haya muchos estresores alternos, ¿no? Entonces, no es a veces solo la situación de salud, sino que también puede ser una situación económica o puede ser una situación de varias personas. Puede haber una situación de salud distinta al COVID, pero también luego hay otras personas con COVID. Entonces empezamos a vivir muchos frentes en donde pues va a exigir a la familia como muchos cambios y muchos ajustes. Entonces ahorita se empiezan como a vivir muchas situaciones distintas. Y también va muy ligado a la personalidad, a la forma de ser de las personas que están de pronto acompañando a la persona con una situación de enfermedad, en donde tal vez si hay una persona que no le gusta perder como perder el control, que le gusta planear, organizar, como tener todo como muy meticuloso. Y tal vez en estas situaciones, así como en la pandemia, nos vamos dando cuenta que muchas cosas se nos salen de control. Y muy seguramente hay una demanda alta de actividades y de nuevas cosas que empezamos a hacer y nos vamos dando cuenta cómo no vamos a tener el control de muchas cosas y qué tanto esto nos pueda generar como un malestar mayor, ¿no? Entonces es verse uno mismo cómo puede estar de pronto manejando todo ese modo de ser que a veces nos cuesta, ¿no? Muchas veces hay personas que también les gusta huir de situaciones problemáticas y creo que entre más huyamos es más difícil una situación que nos está exigiendo afrontarla de manera pronta, ¿no? Es una situación que usualmente nos está exigiendo como dar respuestas. Y seguramente si no lo hacemos, pues va a ser mucho más difícil vivir este proceso de ajuste también a nivel familiar y poder también ayudar a la persona que está con esta situación de enfermedad. También hay ciertas personas que tienden como al aislamiento, a distanciarse y ocurre de pronto usualmente dentro de la familia, pero en estos casos tal vez se van perdiendo un poco como esos espacios porque tal vez todos empiezan a necesitar un poco de todos. Entonces, sí es ver hasta qué punto yo puedo manejar como ese deseo de independencia que siempre quiero, como esa autonomía como que siempre estoy buscando, hasta qué punto yo puedo manejarlo. Y la tendencia, digamos, con una de estas situaciones es que poco a poco se van como recobrando esos espacios. Entonces, es ver hasta qué punto sí lo estoy como logrando manejar, hasta qué punto sí se está pudiendo como hacer de una manera como más sana. Entonces, es ver eso, ¿no? Y también pues hay ciertas personas que tienden mucho a evaluar, a criticar, a corregir. Entonces, es ver que hasta qué punto de pronto esto sí está tendiendo a dificultar un poco estas vivencias, ¿no? Hasta qué punto de pronto si hay personas que están cuidando, si de pronto hay que llamar a una enfermera, a cuidadores externos, y hasta qué punto si yo estoy evaluando, criticando, corrigiendo de manera continua, pues va a ser un poco más desgastante y también puede hacer sentir mal a la persona, ¿no? Igual como ocurre de pronto con una persona, con la misma persona que tiene la enfermedad. Si sus tiempos son distintos, si de pronto empezó a tener muchos cambios y tal vez si estoy criticando, corrigiéndola continuamente, tal vez estoy dificultando también ese proceso y que también haciendo sentir un poco mal a la persona, ¿no? Entonces creo que también es mirarnos nosotros mismos cómo tendemos también a responder, ¿no? Hay muchas respuestas que también ayudan mucho. Hay personas que usualmente tienden a ayudar, a ser muy serviciales, a colaborar. Y creo que todo esto también ayuda a vivir esta situación, ¿no? Y también la actitud que le vamos como colocando a estas situaciones difíciles, creo que también puede uno como ayudar a que esta situación sea un poquito más llevadera. Y bueno, cuando les hablaba de redistribución de roles y tareas, creo que una de las cosas que más he visto en los procesos de rehabilitación, que estado física, cognitiva, con familia de ciertas personas, es que cuando desde chiquitos les empezamos a hacer partícipes a todas las personas de la familia de muchas cosas de las casas, por ejemplo, y también de que asuman ciertas responsabilidades desde chiquitos, desde guardar los juguetes, ¿sí? Acorde a la edad de cada persona, es mucho más fácil vivir estas situaciones, ¿no? Cuando a veces hay gente a veces
ya pues grande que no tiende la cama tampoco. Entonces, digamos que cuando hay ciertas tareas que vamos dejando desde chiquitos, pues de pronto un poquito más fácil este momento de vida en que todos están colaborando, cooperando, pero igual es un momento donde tal vez hay que redistribuir muchas tareas y hay que empezar a mirar cómo todos pueden colaborar, cómo todos pueden ayudar. Entonces es importante ver cómo estamos viviendo todos en casa, ¿no? Cómo estamos organizando tal vez las tareas que hacía una persona y que ahora no las puede hacer de la misma manera o todas, cómo empezamos a redistribuirnos con todo lo que tiene cada uno. Entonces es empezar como a hacer un balance y a mirar qué alternativas hay de manejos para no generar mayor sobrecarga, ¿no? Entonces todo esto empieza a traer como muchos cambios. A veces empezamos a tener situaciones de muchas citas médicas o terapias o bueno, que ya la persona requiere un acompañamiento distinto. Entonces acá tenemos que ver cómo empezamos a organizarnos, qué es más prioritario, si hay personas también a veces que tenemos que de pronto adquirir como ayuda también de familia o de personas cercanas. Entonces es importante ver cómo tal vez empezamos a manejar y organizarnos en todo este proceso, ¿no? Entonces seguramente también nos damos cuenta que a veces empezamos a tomar decisiones muy prontas y con el tiempo, tal vez nos vamos a tener que hacer como balances de qué tanto están funcionando las cosas, ¿no? A veces la comunicación la damos por hecha y creo que es importante como chequear cómo se sienten, cómo van con estas tareas, de pronto si estamos generando mucha sobrecarga en alguna persona o no, o de pronto una persona siente que todo va muy bien y la otra persona no está percibiendo lo mismo. Entonces creo que es bueno, aunque es momento de pronto de muchas cosas por hacer, no perder como esos espacios de compartir, de hablar, de ir mirando cómo está la persona. Sí, a veces también ocurre que puede ser un hijo y nos centramos en ese hijo y los otros hijos los dejamos un poco al lado. Entonces es ver qué está pasando con todas las personas dentro de esa familia, ¿no? Y bueno, a veces las tareas pueden parecer como excesivas, ¿no? Como demandantes en un momento dado porque todo es nuevo, pero en la medida como que va pasando el tiempo nos damos cuenta que se puede ir manejando de alguna manera, ¿no? Que hay cosas que son urgentes, otras prioritarias, pero como con un día a la vez vamos pudiendo hacer las cosas. Entonces creo que es importante también contemplar pues todas esas cosas que van surgiendo para no generar pues mucha angustia. A veces hay una angustia muy grande de todo lo que se tiene que vivir, pero es contemplar que es un proceso, que no todo va a salir perfecto al principio, sino que va a requerir tiempos, va a requerir manejos. Entonces creo que es importante también contemplar todo esto. Y creo que también estas situaciones sacan algo muy bonito de las personas, ¿no? Y es como a veces vencer esos miedos que tenemos. Yo he tenido casos donde le ha pasado una situación de salud, de pronto a una al esposo o la esposa, usualmente ha sido el esposo, y era el mayor proveedor económico. Y la esposa tal vez que había tenido mucho miedo de manejar, de asumir también la parte financiera. He visto cómo las personas han asumido muchas cosas y han superado muchos miedos gracias a una situación que sintieron que les estaba forzando a hacer muchas cosas por sus hijos, bueno, ya por su mismo esposo. Entonces creo que esto también es una oportunidad realmente de ver lo que somos capaces de hacer y eso lo he visto muchísimo, ¿no? Y también creo que es una oportunidad de ver lo que es valioso. He visto también cómo muchas personas han cambiado de manera drástica estilos de vida, he visto cómo muchas personas tal vez se han cuestionado de lo que han, de pronto de la vida que llevaban en ese momento, se han dado cuenta de las personas que son más cercanas, como que esas situaciones transparentan muchísimo todas esas vivencias y creo que es también una gran oportunidad en donde se redefine, yo creo que como el sufrimiento, ¿no? Como encontrarle un sentido a eso que estamos viviendo en un momento dado. Y bueno, las herramientas. Creo que he hablado de la parte emocional, pero es que siento que es muy importante como primero reconocer que hay un impacto emocional.
tanto en la persona que tiene una enfermedad como en toda la familia. Y creo que es muy importante como reconocer y validar esas emociones que surgen frente a estas situaciones de sufrimiento, situaciones difíciles. Y creo que esa es la manera luego de gestionarlas mejor, ¿no? De ver nuestra fragilidad, nuestra, sí, nuestra, como todo lo que nosotros también, ese mundo emocional, lograrlo expresar y comunicar también todo eso que nosotros llevamos dentro, ¿no? Creo que las emociones, como les decía, nos están comunicando muchas cosas que están pasando y gracias a esas emociones creo que es muy importante pasar estos procesos de ajuste y estas vivencias. Y el autoconocimiento. Si nosotros nos conocemos mucho, también vamos a saber qué nos puede costar más, qué acciones tomar frente a una situación difícil, cuándo de pronto pedir ayuda, cuándo hablar con alguien, cuándo decir no, es mejor que nos rotemos un poco porque estoy muy agotada, estoy muy tensa. Entonces creo que es importante empezar a conocernos muy bien, ¿no? Y a esto yo también le diría, y el autocuidado en la medida de lo posible. Creo que al principio nos vamos olvidando mucho de nosotros mismos, de nuestro cuidado, y poco a poco como que nos vamos dando cuenta que si no nos cuidamos, si no podemos como también manejar a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestra vida, pues va a ser mucho más difícil poder apoyar un proceso de una persona con una situación de enfermedad o de nosotros mismos. Saber en qué momento es bueno también pedir ayuda y hablar. Eh, es muy importante no asumir la situación solo o sola. A veces creemos que entre menos personas les contemos, menos, menos impacto van a tener en la vida de las personas, ¿no? Pero es que ya de por sí el hecho de estar en una familia, en un hogar, ya todos de alguna manera están impactados, de alguna manera están viviendo los cambios, así no los queramos hacer notorios. Y creo que todos quieren colaborar, de alguna manera todos quieren ayudar, si es, digamos, alguien que hay un vínculo, que queremos, pues lo más esperado es que podamos ayudar y colaborar en un momento dado para pues que todos podamos como surgir como familia. A veces es un poco más el egoísmo, ¿no? El no querer mostrarme frágil, no querer mostrarme débil. Y bueno, creo que todo esto pues va muy unido a que podemos como es entorpecer un poco estos procesos y pasarla mal. Entonces creo que es bueno también vivir todo esto pues unido a las personas cercanas, a las personas que los quieren. Creo que todos se necesitan. Em, bueno, tratar de reconocer los propios tiempos y ritmos. No todos tienen como los mismos ritmos para asumir una situación de pronto propia o una situación también de un familiar, ¿no? A veces hay personas que se van a demorar un poco más en todas estas vivencias, en reconocer lo que es bueno, lo que no. Y bueno, creo que eso es parte de uno mismo conocer y aceptar que a veces demoramos un poco más. Hay personas que de pronto lo pasan de una manera más pronta, pero pues lo importante es ir evolucionando con la medida que, con los propios ritmos, pero ir reconociendo realmente qué es lo que es como mejor para cada uno, porque seguramente no es fácil para ninguno, ¿no? Entonces, bueno, y en la medida de lo posible, intentar mantener como actividades recreativas, de descanso. Creo que al principio hasta ni siquiera hay tiempo a veces de hacer muchas cosas, ¿no? Es empezar como desde las cosas más básicas, desde el sueño, desde la alimentación. Tal vez al principio no hay muchos tiempos para hacer muchas cosas, pero la idea sí es que poco a poco vayamos como haciendo lo posible por mantener un descanso, que sea un sueño reparador, digamos que podamos tener por lo menos horas de alimentación, que tengamos tiempo para sentarnos, para comer, ¿sí? Porque al principio tal vez no hay tiempo de muchas cosas, si hay también que la persona de pronto con una situación de enfermedad requiere un apoyo por las noches, un acompañamiento, es que tanto nos rotamos, cómo empezamos a hacer desde lo más básico, ¿no? Como hacer conciencia hasta de las cosas mínimas. A veces ni siquiera somos conscientes de que nos estamos bañando los dientes, estamos en una carrera por la situación que estamos de pronto viviendo, que empezamos como a no darnos cuenta y a no descansar. Y poco a poco, en la medida que la situación como que la vamos viendo un poco más estable,
la idea sí es volver a retomar ciertas actividades un poco más de descanso, recreativas, ya sean con deporte o en alguna actividad como que nos ayude a desconectarnos un poco y a descentrar el pensamiento de toda esta situación que estamos viviendo. Creo que puede ser muy útil. Al principio lo más esperado es que la familia se cierre un poco, se cierre es como que empezamos a ver qué es lo que está pasando y cómo lo vamos resolviendo. En la medida de pronto que ya estamos viendo cómo podemos actuar, que ya estamos un poquito más organizados, la idea es que la familia se vaya abriendo un poco más al exterior. Entonces es como retomar de pronto un poco esas conversaciones con un amigo o tal vez si es importante la creencia espiritual con la iglesia o con algún grupo también que sea importante. Creo que esto poco a poco es necesario, no necesariamente para hablar del tema que se está viviendo de la enfermedad o del sufrimiento, pero tal vez ese espacio como de despejar la mente, de hablar de otros temas, creo que son muy válidos y son muy necesarios para pues, vivir una situación y tener como esas herramientas para manejar estos momentos de vida, ¿no? El sentido del humor. em, digamos que al principio seguramente no es tan fácil, pero poco a poco la idea sí es como no estar tan tensos con la situación, ¿no? Ya de por sí es una situación seguramente difícil y si le vamos como sumando más sufrimiento con preocupación, con tensión, con angustia, con tal vez cosas que no han pasado y que nunca van a pasar, pero que estamos dejando que nos estén gobernando los pensamientos como de que va a pasar algo grave, de que si estamos como pensando lo negativo, creo que también eso nos va a perjudicar mucho, ¿no? Y creo que también podemos tener un filtro de ver realmente qué es lo que yo estoy pensando, cómo son mis pensamientos, ¿no? Porque muchas veces tenemos un contenido puede ser muy fatalista, o puede ser una situación difícil, pero tal vez muchas cosas de las que llevamos pensando no van a pasar y si la pasamos mal de solo estar pensando que esas situaciones pueden pasar, ¿no? Entonces, seguramente sí se pueden haber situaciones de angustia, de temor, de cosas como que esperamos que puedan pasar, pero muchas no. Y muchas veces las llevamos todo el día o estamos pensando siempre en lo mismo. Entonces, creo que de por sí, con estas situaciones que de por sí requieren más tiempos y que requieren como estar alerta a muchas cosas, creo que también tenemos que empezar a hacer como un balance de hasta qué punto yo también empiezo como a hacerme dueño de mis pensamientos, ¿no? Hasta qué punto o hasta qué punto ya siento que me empiezan a gobernar y por supuesto empiezan a generar como una emoción que de pronto no me gusta mucho y es duradera en el tiempo, ¿no? Y una preocupación, una angustia. Va a servir también tener como una jerarquía de actividades. Hay cosas que de pronto son más importantes que otras, como ya habíamos visto, no vamos a tener el control de todo, entonces es empezar a ver en la medida de lo posible qué tanto estamos manejando como esa jerarquía de actividades, qué tanto estamos dejando tiempo para distintas cosas también. Entonces creo que es ver que es muy importante y que a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces uno ha planeado muchas cosas y de repente se empieza a cambiar todo, ¿no? Como que el día a día pasó otra situación que ya nos altera todo lo que estábamos haciendo. Entonces, tal vez si no tenemos esa jerarquía de actividades, no vamos a decidir en un momento dado qué es más importante, qué podemos dejar para otro día, o qué cosa pues no se alcanzó a hacer, ¿no? Y pues no pasa nada. Entonces, creo que toda esa jerarquía de actividades también es muy importante que la podamos como tener clara. Y bueno, hay muchas veces que sí sentimos que la situación es muy difícil de manejar, que sentimos que tal vez las emociones están desbordadas, tal vez nos puede pasar o nos hemos encontrado en nosotros mismos estando muy alerta de nuestros propios síntomas, eh, estamos muy angustiados de pronto si tenemos una situación de enfermedad y estamos como más muy atentos a toda la sintomatología, no podemos estar tranquilos, estamos muy pendientes de lo que pueda pasar, de pronto no podemos descansar bien, no podemos dormir, o tal vez si es un familiar y todo el tiempo estamos como muy pendientes, muy angustiados que pueda pasarle algo, que pueda estar bien y tampoco podemos descansar, tampoco podemos dormir. Si vemos que ya es una situación a veces difícil, pues a veces hay momentos de pedir ayuda, de ir, digamos, a psicoterapia o de consultar también con una persona cercana, porque realmente pueden haber como unas señales de alarma de que algo ya está siendo un poco más
digamos, una respuesta un poco más exagerada para la situación que se está viviendo, contando que es una situación difícil, que por sí pues trae de pronto unos niveles de alerta distintos, pero si ya sentimos que ya es algo continuo, que ya es algo que nos está generando un malestar importante, creo que también se vale, pues digamos, pedir acompañamiento, pedir ayuda, ¿no? Y también hay situaciones en que uno sencillamente siente que es difícil la situación, no necesita tener pues una respuesta, digámoslo, tan, tan marcada a nivel emocional y sencillamente pues también se vale, ¿no? Como pedir un acompañamiento y una ayuda. Pero muchas de estas cosas, ya como para ir como cerrando un poco el tema, creo que todas estas situaciones tal vez nos han llamado la atención y nos han colocado como a pensar un poco en nuestros proyectos de vida. Sí, posiblemente el proyecto de vida que tenía cada uno tal vez al empezar el 2020, tal vez era muy distinto al empezar el 2021, ¿no? Tal vez en el 2020 veíamos la vida de pronto de una manera distinta, tal vez estaban en nuestras metas la parte de pronto laboral, la parte económica, a veces afectiva. Bueno, tal vez teníamos muchas metas en nuestra vida, pero ahora creo que empezamos a contemplar también nuestra salud y de pronto antes no la teníamos en cuenta. Entonces ahora empezamos a contemplar también cómo mantenernos de pronto bien, cómo cuidar nuestra salud. Y creo que si entendemos la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad, también empezamos a ver que implican muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos también a ver cómo empezamos a cuidar nuestra vida. Y si estamos pasando por una situación de salud, de enfermedad, tal vez entonces empezamos a pensar también en hábitos saludables. De pronto, si antes no hacíamos ejercicio y tal vez sentimos que eso nos va a ayudar un poco, tanto a nivel físico, mental, emocional, entonces empezamos a ver cómo empezamos a contemplar ciertas acciones que tal vez antes ni siquiera las teníamos en cuenta, las dábamos por hecho, sentíamos que ya la salud tal vez estaba dada con nosotros y ahora de pronto la estamos viendo que es algo realmente que si no la cuidamos, tal vez puede pasar, ¿no? Así como hay situaciones que tal vez no fueron como por descuido, ¿no? Sino que sencillamente ocurren, pero tal vez si empezamos a tener unos estilos de vida un poquito más saludables, tal vez nos van a ayudar, ¿no? A estar mejor, ¿no? Y creo que empezamos a mirar lo que les decía, el ejercicio regular, ¿no? De qué tanto de pronto horas de sueño estamos teniendo. Y creo que cada día tomamos decisiones. Empezamos a tomar decisiones desde que nos levantamos, de que vamos a desayunar, de que si desayunamos, que no desayunamos, de cuánto tiempo le estamos dejando al trabajo, cuánto tiempo de calidad le estamos dejando a la familia. Empezamos como a decidir cada día cómo vivir. Entonces creo que desde que nos levantamos estamos empezando a ver y a decidir nuestra vida desde el día de hoy, ¿no? Entonces empezamos a tomar comportamientos que tal vez son más de riesgo y otro menos de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto estoy de pronto consumiendo alcohol? ¿Qué tanto de pronto estoy fumando? ¿Qué tanto tiempo estoy, bueno, haciendo ejercicio? ¿Qué tanto estoy pegado de pronto a las pantallas? ¿Qué tanto tiempo estoy utilizando el celular? Entonces creo que todo el día estamos como en esas decisiones de lo que nosotros somos. Y creo que con esta pandemia nos vamos dando cuenta también de la gran interconexión que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y cómo nuestras acciones también repercuten en las acciones de los demás. Y eso igualmente ocurre desde la familia, ¿no? Como lo que le pasa a una persona, todos estamos como con la persona y cómo empezamos a vivir con esa situación. Sé que hay muchas situaciones que también, digamos, venían desde antes un poco difíciles, si hay ciertas dificultades de pronto de pareja, o de pronto y una situación de enfermedad también han podido pues generar un impacto mayor, ¿no? Cada dinámica es muy distinta, hay personas o familias que de pronto están con grupos más pequeños, hay personas de pronto donde están abuelos, tíos, entonces cada familia tiene una vivencia única, pero cada situación de pronto la podemos manejar de una manera distinta, mirando un poquito con estas herramientas que hemos hablado el día de hoy. Y quisiera también dejar con esta frase también o con este pensamiento de Viktor Frankl,
que él hablaba mucho de la libertad humana, que posibilitaba a escoger una actitud en cualquier circunstancia, aún en las más dolorosas y difíciles. Y creo que una de las decisiones que nadie nos puede quitar es la actitud que asumimos frente a la vida. Muy seguramente hemos sentido que nos han impuesto una enfermedad, que no escogimos el momento de vida, que no escogimos una pandemia, que no escogimos que pasaran tantas situaciones a nuestra familia con un virus que llegó de repente y de pronto hay fallecimientos, hay situaciones muy difíciles y sentimos que nos están arrebatando muchas cosas. Pero en una situación como es una situación de enfermedad, también nos vamos dando cuenta cómo la actitud con la que nosotros asumimos y empezamos a vivir estas situaciones, pues va a marcar la diferencia realmente a cómo nosotros nos vamos a sentir y lo que nosotros decidimos hacer con nuestra vida. Entonces, bueno, quería como dejarles como esa reflexión y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, igual les van a llegar a ustedes también el video de esta charla y algunas memorias de lo que hemos hablado hoy para que también lo tengan ustedes, pero no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, sí, estaba leyendo un poco de Lourdes. Em, sí, que Lourdes estaba. Bueno, un saludo para Lourdes, que dice, mi familia y yo estamos hoy aquí por el duelo de perder a mi papá por COVID hace 3 semanas. ¿No? Entonces, bueno, pues primero Lourdes, lo siento mucho porque es un dolor seguramente que ustedes están pasando a nivel de familia muy grande. em, y pues creo que en esta situación, en donde seguramente no sé la causa, pero en este momento digamos que hay tanto como sufrimiento cercano, eh, creo que no es fácil vivir esta situación y muy seguramente cada persona de tu familia lo está asumiendo de una manera diferente, de una manera en que cada uno pues está expresando esa pérdida de un ser que pues seguramente ha sido muy importante para ustedes y seguramente va a perdurar siempre en la memoria, ¿no? Y creo que están en pleno momento de, pues de dolor, de estar en familia. Y creo pues que se vale también esa parte de expresar emocionalmente lo que ha pasado, pues el dolor que deben sentir de que él ha dejado de estar con ustedes físicamente, pero pues sé que va a perdurar en ustedes porque creo que una parte de él siempre va a seguir en ustedes. Y creo que eso es bueno que lo estén como redefiniendo también como familia y que qué bueno pues que estén ahorita viviendo ese momento juntos. eh, y que pues nada, creo que seguramente poco a poco van a ir como manejando esta situación. Creo que siempre se va a extrañar y siempre se va a, a querer que la persona esté, ¿no? Pero parte de estos procesos también es reconocer que no ha sido fácil, que dejar esos espacios para poder conversar de esa pérdida que ha sido en las vidas y recordar también lo que va a perdurar en ustedes seguramente por siempre, ¿no? Que creo que eso es algo que es importante también traerlo en este momento. Em, Laura, que se estaba preguntando cómo poder ejercitar la resiliencia para aplicarla en estas situaciones. Bueno, bueno, no es como una fórmula directa de causa-efecto, pero creo que estas situaciones como que facilitan y seguramente ustedes se han dado cuenta. Y muchas veces si miramos atrás y miramos experiencias que hemos tenido en la vida y situaciones que hemos pasado, nos sorprendemos tal vez de cómo hemos manejado esa situación y cómo hemos sacado fuerza de muchas situaciones difíciles que hemos pasado, ¿no? En donde creíamos que tal vez no la íbamos a poder superar, no la íbamos a poder de alguna manera como vivir. Y nos hemos dado cuenta que en esas situaciones nos hemos sorprendido de todo ese potencial que hemos tenido y que nosotros hemos sido capaces de sacar. Y creo que dar vuelta atrás y ver que
ya de esas situaciones que hemos salido adelante, que hemos salido de manera exitosa. Creo que eso vale la pena recordarlo, ¿no? No solo recordarlos de pronto cosas negativas, sino recordar todo eso que hemos sido capaces de hacer también, que saque esa fuerza de que lo vamos a hacer y que aunque ha sido muy difícil seguramente lo que se está viviendo, lo que estás viviendo, creo que se puede, ¿no? Y como que ver siempre esa esperanza y que aunque hay dolor y que aunque hay situaciones muy complicadas, creo que es ver que se ha hecho y que seguramente siempre hay razones para, ¿no? Es como ver que seguramente si estás buscando van a haber muchas razones y muchos motivos para salir adelante y vale la pena por esas razones y esos motivos salir adelante. Entonces creo que ahí puedes revisar un poquito más como ese tema de la, de la resiliencia. Em, sí, Lourdes, me dices muchas gracias por recordarnos la actitud hacia la vida. Romina, Romina pregunta, ¿la familia ha podido despedirse? Los duelos por COVID tienen esa particularidad. Sí, sí, Romina, tienes toda la razón. Ahorita es tan complicado a veces como favorecer esos duelos porque muchas veces pues no se ha podido tener como las condiciones, digámoslo, dignas de alguna manera para hacer como todas las, digamos, pues los entierros. De por sí a veces es una separación tan brusca porque de pronto la persona en un momento dado va al hospital y ya no la volvimos a ver. Entonces es difícil como vivir estas situaciones que antes por lo menos había como un proceso donde podíamos acercarnos mucho más, donde podíamos como a dar esas despedidas de otra manera. Pero creo que es importante también hacerlas de alguna manera. Si de pronto si no hay tantos acercamientos por todo lo que está implicando ahorita el COVID, también es bueno como dejar un espacio, es importante de acuerdo también a la creencia religiosa de cada uno, también hacer como ciertos rituales, como ciertas ceremonias o ciertas maneras para despedir a esa persona que ya no está. Y creo que ahorita es más necesario porque ha sido de una manera que en un momento dado ha sido tan brusco todo, que creo que es muy importante hacer como esas despedidas con los niños chiquitos también, ¿no? Como de hacerlo de alguna manera, em, pero de alguna manera pues acorde también a lo que cada persona pues puede recibir en un momento dado, pero creo que es importante como recordar y aceptar lo que esa persona significó para cada uno y lograr hacer como una despedida. Creo que a todos hace mucha falta. Creo que hay que buscar muchas maneras para lograr hacer esos duelos de una mejor manera. Vilma, excelente cierre, es la actitud lo que nos saca de todas esas situaciones, que nos cambia la vida, es más esperanzador, por lo que por lo menos eso es nuestras manos. Así mira, una buena actitud. Sí, así es, Vilma. Creo que algo definitivamente que no nos pueden quitar nunca es, como decía Víctor Frankl, es esa actitud que nosotros asumimos y tomamos frente a todo lo que estamos viviendo. Y creo que ahorita se hace más latente esa actitud que nosotros tomamos y que nosotros podemos dar frente a la vida y frente a estas situaciones de sufrimiento. Sí, hay una persona que quiere hacer una pregunta, Cristina Garzón. Sí, ahorita no está. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Bueno, pues digamos que el tema ha sido abordado de todos, desde todos los puntos de vista. Yo quisiera también agregar algo que yo he sentido particularmente y es que no es solo al interior de la familia o del individuo, sino también se extiende a las instituciones. Es decir, cuando uno vive por una situación de estas, el tema de la paciencia se vuelve un valor que debe manejar uno a diario porque lo que vive se extiende a las instituciones. Si antes uno no veía temas tan complejos para situaciones de enfermedad o discapacidad, lo viene a vivir cuando se le presenta en su experiencia propia y lidiar también con todas estas situaciones que además de tener una enfermedad, una discapacidad, se enfrenta a todos los trámites o todas las situaciones de pronto negativas que a veces le toca experimentar en las instituciones, pues se convierte también en algo con lo que uno tiene que lidiar a diario. Sí, Cristina. Sí, seguramente.
a veces pensamos que solamente es la situación de enfermedad y decimos ya con eso ya es suficiente, ¿no? Pero digamos que desafortunadamente nos vamos dando cuenta pues que hay muchas cosas que también tenemos que empezar a asumir y afrontar, ¿sí? Como todos esos trámites, digamos que cada situación es muy distinta, pero adicionalmente sí hay muchas más cosas que empiezan a aparecer, ¿sí? Entonces ahí por eso digamos eh, que empieza también claro, tú dices la paciencia, sí, seguramente es como es todo un reto para cada persona empezar a conocer un mundo distinto. Primero, porque es algo que tal vez nunca se imaginó. De pronto pensamos que cuando una situación pasa, como que el mundo para y ya todos están como, como con nosotros, con todo lo que se está viviendo. Pero hay muchas cosas que digamos que funcionan de una manera distinta. Entonces empezamos a conocer otro mundo en donde seguramente empezamos a también aprender a manejar muchas situaciones. Y creo que eso también va muy ligado a la actitud, a la resiliencia, a lo que somos capaces, a la asertividad en comunicación, y creo que nos reta también a nosotros mismos indiscutiblemente con nuestro modo de ser, con si buscamos a veces tener las cosas bajo control, a veces hay cosas, entiendo que son muy urgentes, prioritarias para nosotros, para el proceso de pronto de salud de alguna persona específica de nuestra familia y sentimos a veces que hay como barreras, ¿no? Entonces creo que estamos llamados a seguir adelante y a buscar los mecanismos para lograr. Seguramente también has encontrado en ese caminar que llevas personas que también han sido por como que han ayudado, ¿no? Que también han facilitado, así como has visto un lado difícil, me imagino que también has visto cómo también personas han ayudado y han colaborado. Entonces, creo que se va descubriendo muchas cosas en este caminar, ¿no? Y creo que también uno decide si se fortalece con estas situaciones y sale adelante y busca alternativas, o también si se llena a veces como de resentimiento y de amargura, de muchas cosas, pero también uno sé que hay mucha gratificación por muchas cosas que seguramente son positivas. Entonces creo que pues también es un reto para cada persona y creo que también en otros contextos ocurre, ¿no? No solamente en el contexto de salud, de enfermedad, sino si vamos a otros contextos, creo que a veces que sentimos que puede ser más amigable o entendiendo la situación de vida que estamos y nos damos cuenta que a veces no es así, ¿no? Entonces creo que también es como nosotros empezamos a trabajar, a manejarlo nosotros mismos, bueno, y a seguir como con nuestro objetivo principal, de pronto que creo que lo que te mueve seguramente es el amor por alguna persona que de pronto ha pasado por una situación de enfermedad y creo que se vale también a veces pasarlo un poquito mal por conseguir ciertas cosas, pero bueno, esperando que de verdad los distintos contextos fueran un poquito más amigables. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna inquietud. Bueno, ya, creo que ya no hay más, ya no hay más inquietudes, pero bueno, agradecerles a todos a estar aquí conectados en este espacio, que espero que sea de mucho provecho. Y tal vez, como les decía al principio, si en algún momento tuvieron a alguien en la mente que consideraron que pudieran también transmitirle esta información, un poco de esperanza, como muchas de estas cosas que están viviendo, porque sé que no son momentos fáciles, también si les quieren pues compartir esta información. Y bueno, para mí pues también ha sido un gusto estar con este espacio con ustedes. Y si me quieren consultar, también en Terapia Un Clic, ahí pueden encontrar a muchos terapeutas y también ahí estoy yo. Y bueno, ahí estamos también dispuestos a acompañarlos en estos procesos porque sabemos que no son fáciles y bueno, esperamos también poder estar ahí también para estos momentos. Entonces, muchas gracias a todos. Espero, bueno, acá en Colombia son las 7:10, en distintos lugares pueden ser otras horas, pero bueno, espero que pasen muy buena tarde, noche. Y bueno, pues gracias por contactarse.